Guir Lechero descubre los colores aceptados para esta raza de vacas lecheras. Si estás buscando información sobre los colores aceptados en el Guir Lechero, has llegado al lugar indicado. En este video te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre los colores aceptados en esta raza de vacas lecheras. Pero antes de entrar en detalle, ¿sabes qué es el Guir Lechero? El Guir Lechero es una raza de vacas lecheras originaria de la India que se ha extendido a países como Brasil, México, Colombia y otros de América Latina. Se caracteriza por su alta producción de leche y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones climáticas y alimenticias. Ahora bien, ¿cuáles son los colores aceptados en el Guir Lechero? Los colores aceptados en el Guir Lechero son tres: blanco, rojo y negro. Cualquier otro color que presente la vaca, como manchas o marcas, se considera una falta y puede afectar la calidad del animal. A continuación, explicaremos en detalle cada uno de los colores aceptados. Blanco. El blanco es el color más común en el Guir Lechero. Se caracteriza por presentar una piel y un pelaje blancos, sin manchas ni marcas. Es importante destacar que la pigmentación de la piel y las mucosas también es blanca en este color. Si estás interesado en adquirir una vaca de esta raza, asegúrate de que cumpla con este estándar de color. Rojo. El color rojo también es aceptado en el Guir Lechero, aunque es menos común que el blanco. Se caracteriza por presentar una piel y un pelaje de tonalidad rojiza, uniforme en todo el cuerpo. Es importante que no tenga manchas ni marcas de otro color, ya que esto se considera una falta en el estándar de la raza. Negro. El negro es el tercer color aceptado en el Guir Lechero. Se caracteriza por presentar una piel y un pelaje de color negro, uniforme en todo el cuerpo. Al igual que en los otros colores aceptados, es importante que no tenga manchas ni marcas de otro color. En resumen, los colores aceptados en el Guir Lechero son blanco, rojo y negro. Si estás interesado en adquirir una vaca de esta raza, asegúrate de que cumpla con el estándar de color correspondiente. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer los colores aceptados en el Guir Lechero? La respuesta es simple: la calidad del animal está directamente relacionada con su conformación y su apariencia física. Una vaca que cumpla con los estándares de color de la raza tendrá una mayor probabilidad de producir leche de alta calidad y de ser reconocida como una vaca de raza pura. Además, si estás interesado en participar en exposiciones o concursos de ganado, es fundamental que conozcas los estándares de color de la raza. En conclusión, los colores aceptados en el Guir Lechero son blanco, rojo y negro. Es importante que las vacas de esta raza cumplan con estos estándares de color para garantizar su calidad y pureza genética. Si estás interesado en adquirir una vaca de esta raza, asegúrate de que cumpla con estos estándares y que provenga de un criadero confiable y reconocido. Recuerda que la elección de una vaca lechera no se basa solo en su color, sino en otros aspectos como su producción de leche, su salud y su adaptabilidad a las condiciones climáticas y alimenticias de tu zona. Por ello, es importante que te informes bien antes de tomar una decisión. En cuanto a la alimentación del Guir Lechero, es importante que reciba una dieta equilibrada y rica en nutrientes para garantizar su salud y su producción de leche. Debe tener acceso a agua fresca y limpia en todo momento y contar con un espacio adecuado para su descanso y su actividad física. En conclusión, conocer los colores aceptados en el Guir Lechero es fundamental para garantizar la calidad y pureza genética de las vacas de esta raza. Si estás interesado en adquirir una vaca lechera, asegúrate de que cumpla con los estándares de color y de que provenga de un criadero confiable. Recuerda que la elección de una vaca lechera también se basa en otros aspectos como su producción de leche, su salud y su adaptabilidad a las condiciones de tu zona. Por ello, es importante que te informes bien antes de tomar una decisión.